Bienvenidos todos a Audio Lectura Cristiana. Uno de los mandamientos más solemnes del Nuevo Testamento se encuentra en estas palabras del apóstol Pablo: Ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. A primera vista, algunos han pensado que este versículo enseña que el hombre debe ganar su salvación por medio de sus obras, pero esa no es la enseñanza de la Escritura. En este mensaje, el doctor Martin Lloyd Jones explica que el apóstol no está hablando de obtener la salvación, sino de desarrollar y vivir plenamente la salvación que Dios ya ha obrado en el creyente. Acompáñanos en esta edificante audiolectura. Esperamos sea de gran bendición para todos. Dicho esto, amados hermanos, comencemos. Por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, así ahora, no solo en mi presencia, sino mucho más en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer, por su buena voluntad. Filipenses 2, 12, 13. Consideramos estos dos versículos por segunda vez, porque hemos descubierto que es imposible abordarlos adecuadamente en un solo estudio. He sugerido que quizás la mejor manera de dividir esta afirmación sería analizarla de tres maneras. Primero, en general, luego, teológicamente, y finalmente, en la práctica. En nuestro estudio anterior, abordamos los dos primeros puntos. También vimos que el propósito del apóstol al escribir estas palabras no era ofrecer una exposición doctrinal formal sobre teología, sino hacer un llamado práctico. Sin embargo, como es su costumbre, no puede hacer un llamado práctico sin expresarlo en términos de doctrina. Aquí es donde el estilo de vida del Nuevo Testamento difiere de un sistema meramente ético. Cualquier llamado al mundo a vivir una vida cristiana antes de que se haya convertido en cristiano es, como hemos visto, una negación de la enseñanza cristiana. Tenemos aquí una ilustración perfecta del método del apóstol. Pero esto también aplica a todos los escritores del Nuevo Testamento. Es la forma característica de hacer un llamado a la conducta y al comportamiento cristiano. No estamos sujetos a una ley, sino que se nos hace un llamado. Hay una gran ley de vida en el Nuevo Testamento, pero es lo que el Nuevo Testamento llama la ley perfecta de la libertad. Esto no significa que el cristiano viva una vida sin ley, sino que goza de una libertad superior. El Nuevo Testamento siempre establece primero su doctrina y tras ello dice: si crees eso, ¿no ves que es inevitable? Es un llamado a la equidad, a la justicia. No nos presenta un estilo de vida ni nos dice: ve y vívelo. Primero nos habla de ciertas cosas que se han hecho por nosotros y luego dice: ahora bien, al hacer la transición de la doctrina a la práctica en las epístolas, siempre hay un ¿por qué? O un por consiguiente. Y me esfuerzo por señalar que el enfoque esencial se encuentra en esa palabra de conexión. Sin ella, no hay llamado, pero debido a ello, hay un llamado muy claro a la razón y al sentido común. Quizás podría plantearlo así: ¿hay algo que ponga a prueba nuestra profesión de fe cristiana de forma tan profunda como nuestra reacción ante ella cuando nos llama a vivir de cierta manera? Lo planteo así por una buena razón. ¿Acaso no todos sabemos algo por experiencia sobre esta dicotomía artificial y antinatural? Puede que nos guste escuchar el Evangelio con su grandiosa buena nueva y todo lo que ofrece, pero no siempre nos complace tanto cuando nos llama a vivir de una manera particular. Hay quienes dicen: «¡qué estrecho es!». Cuando describe un camino recto y angosto, dicen: «estrechez de nuevo». Debido al por qué, debido a esta conexión indisoluble entre doctrina y práctica, debido también a esta inevitable secuencia lógica de doctrina a conducta, nuestra actitud hacia el llamado nos dice mucho sobre nuestra actitud final hacia la doctrina. El Nuevo Testamento dice que estas cosas son realmente inevitables, están ligadas entre sí, de modo que si me opongo a hacerlas, seguramente implica que de todos modos hay algo erróneo en mi visión de la doctrina. No hay, entonces, mejor prueba de mi postura que mi reacción ante este asombroso llamado del Nuevo Testamento, a negarme a mí mismo, tomar la cruz y seguir a Cristo, a mortificar mi carne, las obras de mi cuerpo, mis miembros que están sobre la tierra y todas esas otras formas neotestamentarias de expresarlo. Ahora bien, el apóstol hace algo similar aquí, así que veamos qué nos enseña, desde una perspectiva puramente práctica.
Para facilitar nuestra reflexión, voy a plantear 3 preguntas obvias. 1. ¿Qué significa trabajar? 2. ¿Cómo o de qué manera debo trabajar por mi salvación? 3. ¿Por qué debo hacerlo? La mejor respuesta es definir nuestros términos, y si descubrimos la respuesta a las 2 primeras preguntas, creo que automáticamente encontraremos la respuesta a la última. Así que intentemos hacerlo. El apóstol nos dice que nos ocupemos de nuestra propia salvación, y, como nos dice aquí, y como se nos dice en todas las demás epístolas, la salvación es el mensaje esencial del Nuevo Testamento. Significa que he llegado a reconocer mi propia pecaminosidad y a comprender algo de la naturaleza del pecado. Los filipenses se habían dado cuenta de que eran pecadores y se habían visto bajo la ira de Dios. Habían visto que estaban condenados por la ley de Dios y que, por lo tanto, eran culpables ante Dios. Habían llegado a comprender que todo esfuerzo que hicieran, en última instancia, no les serviría de nada. Pablo dice lo mismo con mayor detalle en el 3er capítulo. Él describe cómo era judío y fariseo, cómo había sido circuncidado, etc. Y sin embargo, dice Pablo, llegué a ver que todo era basura, inútil y sin valor. Ahora bien, estos cristianos filipenses también comprendieron eso y se dieron cuenta de su incapacidad para librarse de esa situación. Pero entonces escucharon y creyeron en esta asombrosa buena nueva del Evangelio, que Dios envió a su Hijo unigénito a morir en la cruz para expiar su pecado. Dios les estaba dando la salvación como un regalo gratuito, diciéndoles, he castigado sus pecados allí. Ya no los veo como pecadores, sino como justos. Les estoy dando un regalo. Habían visto que se les había dado una nueva naturaleza, que habían experimentado un nuevo nacimiento. Habían recibido el Espíritu Santo y Él les impartía esta nueva vida. Tenían una nueva perspectiva y comprensión. Realmente eran personas nuevas. Además eran conscientes de una nueva fuerza y poder que los liberaba, conscientes de un sentido de emancipación. Se habían convertido en hijos de Dios y ciudadanos del cielo. Nuestra ciudadanía está en los cielos, lo que significa que nuestra ciudadanía está allí. Estas personas ahora habían llegado a ver que en esta vida eran viajeros, peregrinos, viajeros. Tenían una visión completamente nueva de la vida. Ese es, pues, el significado esencial de la salvación, y lo que Pablo les exhorta a hacer es obrar por ella. Y obrar significa perfeccionar, llevar a cabo, conducir a un resultado completo o terminar algo que ya se ha comenzado. Y esa es la exhortación práctica del Evangelio del Nuevo Testamento para nosotros hoy. Debo perfeccionar ahora lo que me ha sido dado. La semilla ha sido plantada. La he recibido en embrión. Mi tarea es permitir y alentar este don para que crezca y se desarrolle, hasta que alcance su perfección final y su plena madurez. Tengo el don. No debo preocuparme de que Dios no esté presente ni conmigo. Dios está obrando en mí y debo desarrollarlo al máximo. Ahora, anhelo que todos nos convenzamos de la absoluta inevitabilidad de esta súplica. Si creo en lo que acabamos de ver sobre la naturaleza de la salvación, ¿no es inevitable que haga estas cosas? Dado que he recibido esta salvación, ¿qué debo hacer? Bueno, primero que nada, debo someterme por completo a Dios. El apóstol lo expresa aquí en términos del asombroso relato que nos da de la vida terrenal de nuestro Señor. Ahora bien, eso, dice Pablo, es precisamente lo que Dios exige de ustedes. Él quiere que manifiesten la misma obediencia que se vio en nuestro Señor y Salvador Jesucristo, una sumisión total y absoluta a la voluntad de Dios. Aunque vino como hombre, nuestro Señor fue aún más allá, hasta la muerte en la cruz. Todo lo que Dios le pidió que hiciera, lo hizo. Y esa es la primera parte de la obra de nuestra propia salvación. Es ver que, en vista de este asombroso don que Dios nos ha dado, Él tiene el derecho de exigirnos esta sumisión total de nuestra voluntad. Antes de empezar a hacer algo, debo decirme, en vista de lo que Dios ha hecho por mí, en este mundo, debo desear agradarle en todo. Debo hacer mi voluntad la suya. Mi única preocupación debe ser vivir para su honor y su gloria. No creo que necesite prueba alguna. Si creo que Dios ha hecho algo asombroso por mí, ¿no es inevitable? Claramente, el siguiente paso es evitar todo lo que se opone a Dios,
lo que el Nuevo Testamento llama el mundo. No améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. 1 Juan 2:15. El Nuevo Testamento nos dice que el hombre no puede amar a Dios y al mundo al mismo tiempo. Lo pone a prueba con nuestro sentido común y nuestra razón. Es perfectamente evidente que la perspectiva de vida y la organización de este mundo se oponen a Dios. Basta con leer los periódicos. El mundo es impío, dispuesto a burlarse de Dios y de la religión. No le interesa Dios. Se deja seducir por la carne y ridiculiza todo lo relacionado con Dios. Pero el Nuevo Testamento dice que ocuparme en mi salvación significa evitar todo lo que se opone a Dios. No hay límite para eso. De ninguna manera debo preocuparme por esas cosas, ni interesarme en ellas, ni permitir que me atraigan. Debo evitar todo lo que se oponga a mis propios intereses. Si creo que este mundo es un lugar muy peligroso, que la tentación y el pecado me rodean, y que el mundo entero hace todo lo posible por hundirme, si veo que me lleva al infierno y a la destrucción, pero que Dios me ha librado de todo ello, no estoy siendo contradictorio si sigo haciendo cosas mundanas y disfruto haciéndolas. Es una apelación al sentido común. Sin duda es ridículo decir, quiero ir a Dios y le doy gracias por haber sido liberado. Y sin embargo, trabajar en la dirección opuesta. Ocupa tu propia salvación, perfeccionándola. Dios te ha liberado mediante este asombroso acto de autosacrificio. Se te ha dado un nuevo comienzo y una nueva naturaleza. La salvación está ante ti. Dale la espalda al otro de una vez por todas. Si realmente creemos eso, no hay necesidad de discutir. Es inevitable. Podemos resumirlo así. La mejor manera es consultar el libro de texto sobre este tema. Aquí está perfectamente claro. Cuanto más leo la Biblia y veo la imagen del cristiano, más comprendo la naturaleza del pecado y la vida en este mundo. Y lo que Dios ha hecho por mí en Cristo, más desearé las cosas de Dios y aborreceré las demás. Por lo tanto, sugiero que la mejor medida práctica es leer la palabra de Dios y empaparse completamente de ella. Hay una prueba práctica muy sencilla que se puede aplicar en este punto. Me pregunto, ¿cuál sería el resultado si todos mantuviéramos un registro durante una semana y anotáramos el tiempo que dedicamos a leer la palabra de Dios y las cosas que nos ayudan a comprenderla, y el tiempo que dedicamos a leer periódicos, novelas o ver películas? Ahora bien, simplemente hago la pregunta. Decimos que creemos en la salvación. Creemos que Dios nos ha dado este don, así que, pregunto, ¿cuál es la cantidad relativa de tiempo que dedicamos a estas cosas? Trabajar por nuestra propia salvación significa que hagamos todo lo que podamos para alimentar esta vida, para estimularla, para permitirle extenderse, desarrollarse y crecer. Y la otra cosa, claramente, es la oración. Oración por un mayor conocimiento de Dios, por una mayor medida del Espíritu Santo y por una mayor comprensión de esta palabra. Oración por guía, dirección y comprensión. Si creo en Dios y que Él ha hecho esto por mí, ¿por qué dedico tan poco tiempo a Él? ¿Por qué no lo anhelo cada vez más? Así es como lo logramos. Y debo seguir y obedecer cada impulso y guía que perciba en esta dirección. Los padres solían considerar la vida cristiana como una ocupación de tiempo completo. Solían dedicarle su tiempo, y creo que una de las mayores condenaciones que hoy nos hacemos es que somos culpables de no cultivar esta asombrosa salvación que Dios nos ha dado. Pero, entonces, ¿cómo hacemos esto? El apóstol dice que debemos hacerlo con temor y temblor. Aquí nuevamente debemos definir nuestros términos. No quiere decir que debamos hacerlo con miedo de perder nuestra salvación. Verán que en el Nuevo Testamento estas palabras nunca implican eso. Cuando Pablo escribió a los Corintios, estuve con vosotros, con temor y mucho temblor. Primera de Corintios 2:3. No quiso decir que temiera perder su alma. Tampoco es un temor cobarde, un temor de autoatormento. Significa humildad y santa reverencia. O, si lo prefieren, santa vigilancia y circunspección. Significa que, al trabajar por mi salvación, debo ser consciente de la tremenda seriedad de lo que estoy haciendo. Me pregunto si esto no es lo que más se debe enfatizar en la actualidad, sobre todo entre los evangélicos. Me pregunto por qué la idea del hombre piadoso se ha perdido entre nosotros.
¿Por qué no se describe a los cristianos como personas temerosas de Dios? ¿Por qué hay tanta diferencia entre nosotros y los cristianos de hace 100 o 200 años? O los puritanos del siglo XVII. Ellos eran verdaderamente cristianos. Metodista también era un apodo que se les daba a las personas por su vida metódica. Me pregunto por qué hemos perdido este sentido particular de la vida cristiana. No me cabe duda de que la explicación es una reacción exagerada de nuestra parte ante el legalismo puro que era tan común a principios de siglo, cuando mucha gente había perdido el verdadero espíritu del Nuevo Testamento. Se impusieron un cierto tipo de vida a sí mismos y a sus hijos. Establecieron reglas y normas. Y la gente reaccionó diciendo, eso es puro legalismo, no cristianismo. Pero ahora nos parecemos tanto a los demás porque hemos olvidado el temor y el temblor, la vigilancia y la circunspección. A veces me temo que nos hemos esforzado tanto por no dar la impresión de que ser cristiano significa ser miserable, que nos hemos imaginado que debemos estar sonriendo y riendo todo el tiempo, y hemos creído en este supuesto cristianismo muscular. Ahora bien, sugiero que eso es, en cierto modo, una negación de lo que se enseña aquí. El cristiano debe ser, por necesidad, un hombre serio y sobrio. Con temor y temblor, significa una santa reverencia y temor reverencial a Dios. Debo comprender que el Dios que me interesa es el Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Santiago 1:17, que Dios es luz, y en él no hay ningunas tinieblas. Primera de Juan 1:5. Si Él está en la luz, yo debo andar en la luz. Versículo 7. Además, debo temer al mundo, en el sentido de que soy consciente de que el mundo se opone a mí, que está ahí para arrastrarme hacia abajo y alejarme de Dios. Debo tenerle un profundo respeto. También debería temerme a mí mismo. Quien conoce su propio corazón no puede ser ligero, despreocupado ni frívolo. Sabe que en su carne no mora el bien. El cristiano es quien se ocupa de su salvación con temor y temblor. Teme fracasar o flaquear, no sea que no pueda discernir la sutileza del mundo, el poder del pecado y su propia debilidad, y la santidad de Dios. Así que camina con seriedad, no sea que sea indigno de esta gran salvación. Así pues, hemos visto lo que significa ocuparnos de nuestra salvación y cómo debemos hacerlo. Ahora bien, por último, ¿por qué debemos hacerlo? En primer lugar, como vimos antes, debemos hacerlo porque es exacta y precisamente lo que hizo nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Se sometió a Dios. Dijo, porque he descendido del cielo, no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Juan 6:38. Hay algo más elevado para nosotros que imitar y emular su ejemplo. La segunda razón es por lo que hizo por nosotros. Creemos que Cristo derramó su sangre y permitió que su cuerpo fuera quebrantado para que fuéramos liberados. Como Pablo le escribió a Tito, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Tito 2:14. Por eso vino y fue a la muerte en la cruz. Fue para que pudiéramos hacer esto. Entonces debo trabajar por mi propia salvación, por su honor y su gloria. El mundo lo juzga por su pueblo. En ese sentido, su gloria y su honor están en mis manos. Estoy deshonrando a Cristo si fracaso. Otra razón es que hay otros que me observan. Incluso el mundo mismo lo hace, y debo vivir de tal manera que los atraiga a Cristo, advirtiéndoles de su terrible condición pecaminosa y esforzándome al máximo porque lo conozcan. Hay otra razón poderosa. Si realmente creo que voy al cielo, que soy ciudadano del reino de Dios y que al morir recibiré esta maravillosa herencia, entonces todo aquel que tiene esta esperanza en Él se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Primera de Juan 3:3. Dios es absolutamente puro y perfecto, y si digo que voy hacia Él, ¿tengo entonces un momento que perder? Debo prepararme. No hay ni un segundo que perder. Finalmente, debo ocuparme de mi salvación con temor y temblor. Por esta buena razón, el Nuevo Testamento me enseña que si no lo logro, no debo sorprenderme si Dios comienza a obrar en mí. ¿Recuerdan la enseñanza de Hebreos 12? El Señor al que ama, disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Esto se expresa aún más contundentemente en 1 Corintios 11, donde Pablo dice que había muchos en la iglesia de Corinto que estaban enfermos.
e incluso algunos, según él, habían muerto. Y nos dice que la razón era que no se habían examinado antes de participar de la cena del Señor y participaban indignamente. Tal hombre, dijo Pablo, come y bebe condenación para sí mismo, sin discernir el cuerpo del Señor. Primera de Corintios 11:29. La doctrina del Nuevo Testamento se puede resumir así. Si Dios te ha llamado y te ha dado su salvación, te destina a la salvación y te perfeccionará. Su método consiste en inspirarnos. Él energiza nuestra mente y nuestra perspectiva, pero si no practicamos estas cosas, Dios, en su amor por nosotros, nos castigará con una enfermedad, una dolencia, una decepción, una pérdida, una tristeza. Estas son las maneras que Dios usa debido a nuestra incapacidad para someternos a su autoridad. Horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Hebreos 10:31. El amor de Dios es así de grande. El cristiano que no se esfuerza al máximo por vivir la vida cristiana es un necio, y no debe sorprenderse si ciertas cosas comienzan a sucederle. Si eres hijo de Dios, Él te perfeccionará, y si no lo haces tú mismo para agradarle de esta manera, entonces, te digo, es muy posible que Dios te lo haga de alguna de estas otras maneras. Eso es algo maravilloso. No digo que todo cristiano que sufre sea castigado, pero sí digo que Dios lo hace, y si no respondemos a su llamado, no debemos sorprendernos si experimentamos su castigo. Por tanto, amados míos, ocupaos de vuestra salvación con temor y temblor, porque Dios es quien en vosotros produce tanto el querer como el hacer, por su buena voluntad. Muchas gracias por escuchar Audio Lectura Cristiana. El Señor les bendiga, amados hermanos. Hasta la próxima.